tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un viernes más cultural, un espacio en el que ya saben que dedicamos pues media hora aproximadamente al ámbito de la cultura. Bienvenidos a Caleidoscopio. En el programa de esta semana vamos a hablar sobre todo de libros, por ejemplo, el libro A Ansia do Lóstrego, que se presentaba en la Galería Sargadelos y cuya autora, Medos Romero, pues nos introduce en la historia y en la evolución del concello de Aspontes, donde ya saben que ya hace unos cuantos años pues tenía lugar esa explotación de la mina a cielo abierto, además de pues profundizar un poco en la historia de este municipio. Volveremos a introducirnos en el mundo de la literatura hablando del libro Bóveda, un alegato pacifista contra injusticia. Más que un libro, estamos ante un cómic que quiere poner de relieve la figura de Alexandre Bóveda, lo que este escritor, pues literato gallego sufrió en sus tiempos, esas persecuciones y digamos sus ideas, sus claras ideas que tenía sobre la política. También continuaremos hablando de libros, aunque haremos un pequeño espacio para exposiciones como la que el banco BBVA abrió recientemente en su sede en la Plaza del Callao. Nos estamos refiriendo a medios de pago en relieve y útiles históricos bancarios, pues desde monedas de siglos antes de Cristo, como también medios de pago, como por ejemplo las primeras tarjetas para pues evitar llevar dinero encima. Diferentes medios cuya evolución la vamos a poder ver en esta exposición a la que asistieron, por ejemplo, pues el director de la ONCE en Ferrol, Carlos Fernández. Y es que esta exposición también pretende llegar a aquellas personas pues invidentes que no tienen la posibilidad, como el resto, de ver estas muestras. Y también estaremos, y ahora sí volviendo al mundo de la literatura, con el joven escritor Saulo Mars, que nos ha presentado la primera historia, la primera parte de una saga que se llama Triskelion. En este caso, el primer paso, la primera parte, como decimos, lleva por título La llave de poder y nos introduce en el mundo fantástico de los dragones. Hablaremos dentro de unos minutos con él, precisamente con Saulo Mars, para que nos hable un poco más de cómo ha sido la construcción de esta novela y de lo que pretende y de a dónde pretende llegar con esta saga de Triskelion. Y como decimos, muchísimos temas, sobre todo literarios, muchos libros de los que hoy les vamos a hablar y también exposiciones. Antes de nada, les resumimos lo más importante en el sumario. Saulo Mars nos trae a Ferrol su obra La llave de poder, primera parte de una gran saga que lleva por nombre Triskelion. El mundo fantástico de los dragones cobra fuerza en una obra que ya ha sido presentada en buena parte del país. Un año más, la entidad financiera BBVA nos trae a la ciudad de Ferrol todo un recuerdo de monedas, billetes y modos de pago. Gracias a esta exposición, nos remontaremos a los siglos II y III a.C. para comprobar la gran evolución del mundo del intercambio. Nova Caixa Galicia acoge una muestra que conmemora el centenario de la llegada del ferrocarril a Ferrol. Se trata de una iniciativa de la asociación Ferrolterra Amigos del Ferrocarril que forma parte de un completo programa conmemorativo. Y vamos a conocer un poco la historia y el progreso del concello de Aspontes gracias a un libro con el título de A Ansia do Lóstrego, cuya autora es Medos Romero. Medos ha querido pues introducirnos en la evolución de este concello, un concello en el que ya saben que existe pues esa explotación de la mina a cielo abierto y digamos la instalación de esa empresa como es Endesa. Vamos a hablar un poco de esa evolución de ese concello que, como ya saben, pues ha dependido de esa central. Vamos, gracias a Medos Romero, a verlo desde un punto de vista poético, con este conjunto de poemas que se unen bajo el título de A Ansia do Lóstrego. La Sociedad Cultural Medulio presentó el último libro de la poeta y narradora Medos Romero, que cuenta ya en su haber con una amplia obra de reconocido valor. A Ansia do Lóstrego es un poemario que nos hace vivir y sentir la enorme herida en la tierra de Aspontes y el tremendo expolio de los recursos naturales, con espíritu de elegía, pero también de incitación al compromiso y a la rebeldía. Hay que leerlo varias veces para sentir
ou para tocar as casas que se derruban, as fendas que están facendo as máquinas, pois sentín, pois non sei, como que houvese modos ou xente ou que puideran destruir parte do noso mundo e que non tuvese ningunha consecuencia nin responsabilidade. El acto comenzó con una proyección sobre las aldeas de Aspontes desaparecidas con motivo de la explotación de la mina a cielo abierto, un territorio semejante a todo Betanzos o todo Cambados, según palabras de la propia poeta. Así é posible que a elaboración mental do libro xa se iniciase moito antes. É posible que se fose xestando en min cando meu avó falaba da bella mina, antes de Endesa, traballaba nela e baixaba en bicicleta facer noites desde Somede pola bella carretera que aínda non había nin o pantano da Ribeira, e isto leva a pensar que son sempre terras condenadas a ser asolagadas, non? También, por tanto, la actividad minera cobra protagonismo en este libro, que contiene poemas de gran valor literario, como demostró la propia escritora, recitando algunos de ellos. Y de un poemario nos vamos a un cómic, en este caso un cómic que hace referencia pues al intelectual gallego, con un claro pensamiento económico como es Alexandre Bóveda. Se cumplen 110 años de su nacimiento y el Ateneo Ferrolano presentaba recientemente un cómic bajo el título de Bóveda, un alegato pacifista contra injusticia. En este acto estuvieron presentes pues Valentín García Bóveda, nieto del homenajeado y también miembro de la Fundación Alexandre Bóveda, y también el dibujante Carlos Sardiña, un dibujante que ha lógicamente puesto una parte fundamental de este cómic, como cabe esperar. Y ya decimos, un cómic que quiere un poco recordar a esta figura que tenía un claro pensamiento económico frente a la sorprendente actualidad en la que le tocaba vivir. Coincidiendo con los 110 años del nacimiento de Alexandre Bóveda, el intelectual gallego con un pensamiento económico de una sorprendente actualidad, el Ateneo Ferrolano sirvió de escenario para la presentación del cómic Bóveda, un alegato pacifista contra injusticia, escrito por María Jesús Arias e ilustrado por el dibujante Carlos Sardiña. Para los creadores de esta obra, los postulados de Bóveda siguen tan presentes como lo estaban en su momento, y para la familia del homenajeado tamén. Unha viñeta que está aquí, moi ben recollido o cómic, que son, por exemplo, xa postulaban daquela as supresións das diputacións, as supresións das diputacións, autonomía municipal, a progresión fiscal, é dicir, solucións artelladas para conseguir unha maior xusticia socioeconómica que a día de hoxe non é que estén vixentes, e que ainda por riba queren seguir desmontándoas. Desde la Fundación también se quiere poner de relieve el importante valor de una gran cantidad de figuras contemporáneas a Alexandre Bóveda, que sufrieron el mismo destino que sufrió él, y otros muchos que sufrieron la persecución durante muchísimos años y el exilio forzoso. El cómic que tenemos ante nosotros debe servir, como dicen sus autores y también los lectores, para articular un pensamiento definido sobre lo que Bóveda quiso transmitir. Con estas valiosas ilustraciones se pretende que la memoria histórica no se pierda. Facer desto de a novena arte que sexa, que teña, como di el, o valor que tanto para o ensino e simplemente para o carácter lúdico que pode ter, nada máis, que lle gusta a todo o mundo e que o compre, comer que todo o mundo. Pues ya lo saben, si quieren conocer mejor qué representó la figura de Alexandre Bóveda, no tienen más que acercarse a las librerías y preguntar por Bóveda, un alegato pacifista contra injusticia. Dejamos por un momento los libros a un lado, aunque ya saben que volveremos, y nos centramos en exposiciones tan bellas y tan históricas como las del tren, una exposición que se puede ver en la Fundación Nova Caixa Galicia y pues conmemora el centenario de la línea de tren Ferrol-Betanzos. Vamos a poder ver en este espacio, en la plaza, en el cantón de Molins, pues diferentes trenes
y recuerdos de antiguos billetes, por ejemplo, para recordar cómo era el primer tren, esa primera línea de Ferrol-Betanzos, que se cumplen ahora 100 años. La Asociación de Amigos del Ferrocarril ha querido recordarlo con esta muestra. En el acto de inauguración, además de miembros de esta entidad, estaba también el primer teniente de alcalde, José Manuel Vilariño, un poco para apoyar institucionalmente una exposición que seguramente les guste y les traiga recuerdos de, ya les decimos, toda una historia de una línea ferroviaria que unía esta ciudad, unía Ferrol con Betanzos. El Centro Sociocultural Nova Caixa Galicia de Ferrol acogió esta semana la inauguración de la muestra Centenario del Ferrocarril a Betanzos Ferrol, Historia y Patrimonio, una propuesta expositiva que viene a conmemorar el centenario de la primera línea de ferrocarril que unió esos dos concellos. La exposición ofrece al público una importante colección de fotografías datadas entre 1898 y 1980, además de maquetas, máquinas expendedoras de billetes antiguos, uniformes, placas de las locomotoras, estaciones, vagones de la línea, diferentes piezas históricas procedentes del museo, de la Asociación Ferrolterra de Amigos del Ferrocarril y de otras asociaciones vinculadas a este medio de transporte, así como un audiovisual con las primeras imágenes de la línea Betanzos-Ferrol, cedido por el Centro Galego das Artes da Imaxe de la Xunta de Galicia. Lo que sí, el 5 de mayo haremos un viaje de Ferrol a Betanzos con un tren histórico que traeremos de Madrid. Es un tren de los años 20, son vagones de madera, con asientos de madera que circularon antiguamente por esta línea, fueron los primeros vagones, se puede decir, que circularon por esta línea. Y más traeremos un vagón Prestige, que es un vagón, digamos, de lujo, de los años 30. Todo este material cuenta cómo el 5 de mayo de 1913 se inauguró la línea de ferrocarril que recorría el Golfo Ártabro, que bañaba las rías de La Coruña, Betanzos, Ares y Ferrol. En sus comienzos era pública, gestionada por el Estado, y no buscaba beneficios, pero con el paso del tiempo y con la guerra civil de por medio, Renfe asumió su gestión en el año 1941 y la línea tomó un cariz más comercial, pasando a ser más parecida a lo que hoy conocemos. Mis abuelos vieron o de alguna forma celebrarían la inauguración de esa línea Betanzos-Ferrol, y yo que los conocí pues empiezo a tener esa percepción de que históricamente 100 años no son nada, y desde aquella dificultad y desde aquel maquinillo histórico a vapor, supongo que sería hasta la situación en la que estamos lo que cambió la vida y lo que nos queda por delante. La muestra se enmarca en un proyecto más amplio que conmemora ese 100 aniversario para el que AFAF programó conferencias, mesas redondas y viajes en tren conmemorativos. Los concellos de Ferrol, Betanzos, Pontedeume, Narón, Neda, Fene, Mugardos, Paderne, Cabanas y Miño, junto con Renfe, operadoras, Adif, el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia, la Diputación de La Coruña, Nova Caixa Galicia y la propia AFAF colaboran y hacen posible esta celebración.